Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. El Señor prepara la mesa de salvación y comunión. Esto es lo que se acentúa en la ofrenda de paz. Esa es la sabiduría que nuestro maestro Samuel Montoya comparte con nosotros en el estudio bíblico de hoy. Oramos. Padre, iniciamos nuestro estudio bíblico en el nombre de Jesús, pidiendo que tú nos dirijas. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el sacrificio de ovejas, el segundo aspecto dentro de la ofrenda de paz. Continuando nuestro estudio de este capítulo 3 de Levítico, seguimos hoy considerando el sacrificio de ovejas, y vamos a leer ahora desde el versículo 8 hasta el 10. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. El rito aquí es análogo al que vimos en cuanto a la ofrenda de ganado vacuno. El cebo era la porción de Dios por ser considerado la parte más rica, lo mejor del animal. Un animal gordo era el mejor tipo, y lo mejor era lo que debía ser ofrecido a Dios. Hay muchos pasajes que ilustran el hecho de que el cebo era considerado como lo mejor. Tenemos a continuación algunos ejemplos. Nehemías 8:10, por ejemplo, nos dice: «Id, comed grosuras y bebed vino dulce». Isaías, en el capítulo 25 de su profecía, versículo 6, dice: «Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados». Más adelante, en el capítulo 55, versículo 2, Isaías dice: «Y se deleitará vuestra alma con grosura». El salmista dice en el Salmo 36:8, «Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias». Luego, Lucas en el capítulo 15, versículo 23, nos dice: «Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta». Hoy en día los que tratamos de atenernos a una dieta, procuramos no comer el cebo. Pero Dios declaró precisamente que la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas debía ser para Él. Asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos. Dios demandó lo mejor. Vemos aquí el significado profundo y completo de la ofrenda de paz. Es verdad que la comunión con Dios se apoya en la sangre de Cristo, pero hay otro aspecto de esta comunión. Para que sea completa y final, tiene que incluirse la presentación de la vida del creyente en una dedicación total. Ambos aspectos están incluidos por Jesucristo en su maravillosa invitación que encontramos en Mateo, capítulo 11, versículo 28, donde Él dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Hay un descanso que Él da. Aquel descanso se halla por medio de su sangre. Luego, en los versículos 29 y 30 del mismo capítulo 11 de Mateo, dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Hay un descanso que nosotros hallamos. Ese descanso se halla en el cebo, amigo oyente, cuando usted y yo venimos a Él y nos ofrecemos a Él. Volviendo ahora al capítulo 3 de Levítico, vemos en el versículo 9 que dice: «la cola entera». Esta expresión tiene referencia a un tipo especial de ovejas que era peculiar de aquella región geográfica. El rabo de estas ovejas pesaba como 7 kilos y tenía mucha gordura. Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 3 de Levítico. «Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar.
vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Esta es una cláusula extraña, y algunos han tratado de asociarla con las ofrendas paganas. Sabemos al leer una inscripción asiria de Esar-Adón, que aquellos ofrendantes sacrificaban sus víctimas a los dioses y luego se banqueteaban con los dioses. En la ofrenda de paz sucede todo lo opuesto. Es Dios quien viene para banquetear con el ofrendante. Dios presenta esto en forma muy clara en Deuteronomio capítulo 12, versículos 6 y 7, donde dice: «Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido». El sebo era totalmente consumido, pero el sacerdote recibía el pecho y la espaldilla. El ofrendante comía lo que sobraba y lo comía en la casa de Dios. Dios era el anfitrión, mientras que el ofrendante, el pecador, era el convidado. El paganismo lo tiene al revés, y ese fue el motivo de la acusación de Isaías contra Israel cuando iban a la idolatría. Dice Isaías en el capítulo 65, versículo 11, «Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino». Dios provee también la mesa para la ofrenda de paz. Esto da nueva luz a muchos de los versículos de la Escritura, como en el Salmo 23:5, donde dice: «Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores». O en el Salmo 36, versículo 8, donde dice: «Serán completamente saciados de la grosura de tu casa». También en Isaías capítulo 25, versículo 6, «Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos». Asimismo en Juan capítulo 6, versículos 51 y 57, «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Asimismo el que come, él también vivirá para mí». Y en Mateo 26, 26, donde encontramos las palabras de Jesús: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». El Señor prepara la mesa de salvación y comunión. Esto es lo que se acentúa en la ofrenda de paz. Esto nos ayuda a comprender la parábola del hijo pródigo. Es el padre quien mata el becerro gordo cuando el hijo es restaurado a la comunión con él. En la parábola de la gran cena, en el capítulo 14, versículo 17 de San Lucas, es el Señor quien convida diciendo: «Venid, que ya todo está preparado». Esta es la mesa de salvación que Dios ha provisto. Y luego lea usted varias veces el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan. La comunión con Dios se apoya en nuestra redención por la sangre de Cristo y en nuestro conocimiento de Cristo y en la confesión de nuestros pecados. Primero, aceptamos la salvación de Dios al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Luego, venimos a la mesa de comunión. El hombre moderno cree que a él le es posible proveer una mesa de salvación por medio de sus propias obras para luego convidar a Dios a que venga y coma. Amigo oyente, esta es una noción completamente pagana. Es Dios quien provee la mesa de salvación y la mesa de comunión. Y llegamos ahora al siguiente aspecto: el sacrificio de cabras. Leamos el versículo 12 de este capítulo 13 de Levítico. «Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová». Este es el tercer y el final tipo de sacrificio para la ofrenda de paz. Todos estos tres tipos de sacrificio son esenciales para describir los diferentes aspectos de Cristo en la ofrenda de paz. La cabra simboliza la identificación completa de Cristo como adecuada para quitar el pecado de los hombres. Fue hecho pecado por nosotros. Y esto no es simplemente una declaración amable, sino un hecho verdadero. Él es la propiciación por nuestros pecados, y eso significa que Él adecuada y totalmente pagó la pena de nuestros pecados. Usted quizá ha escuchado la expresión: «No quiero que me carguen con la culpa ajena». Bueno, amigo oyente, Cristo estaba dispuesto a cargar con la culpa suya y la mía. Tomó todo el castigo por el pecado suyo y por el pecado mío. Su ofrenda por el pecado es claramente manifestada en Hebreos capítulo 10, versículos 6 al 14, donde leemos: «Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Volviendo ahora al capítulo 3 de Levítico, notemos que el rito de esta ofrenda sigue el modelo de las ofrendas de ganado vacuno y de ovejas. Leamos los versículos 13 al 17. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Hay 2 declaraciones que deben detenernos por un momento. Toda la grosura es de Jehová. Y ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Estas 2 prohibiciones en verdad son notables. Son amplificadas en la ley de las ofrendas de paz en el capítulo 7 de Levítico. El motivo de la prohibición de comer sangre se declara en Levítico capítulo 17, versículos 10 al 14, y quisiera ahora solo leer los versículos 11 y 12 de este capítulo 17, ya que más tarde entraremos en el estudio de este pasaje. Levítico 17, versículos 11 y 12 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Ahora, el motivo de la prohibición de comer la grosura se da aquí en este capítulo 3 de Levítico, aquí en el versículo 16 que ya leímos, donde dice, toda la grosura es de Jehová. Se le recuerda al hombre que fue redimido con sangre. Esa es la base y el motivo de nuestra aceptación delante de Dios. Eso es lo que nos trae a la mesa de comunión y compañerismo con Dios. Pero la grosura es de Jehová. Él demanda lo mejor. Si es que vamos a gozarnos por completo de nuestra comunión con Él, es imperativo que le demos lo mejor que tengamos. Debe haber una dedicación completa a Él. Para poder entrar en la dulce paz de la comunión con Él, es necesario que nuestra redención sea seguida por un sacrificio amante de nuestras vidas. Este es el mensaje de Romanos capítulo 12, del capítulo 15, versículo 14 de San Juan, y Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 14. La salvación es por la sangre, la santificación y el servicio son por el cebo. Para concluir el estudio del capítulo 3 de Levítico, vamos a considerar la ley de la ofrenda de paz. La ley de la ofrenda de paz se da en realidad en el capítulo 7 y en los versículos 11 al 38, y debido a lo extenso de esta porción no la vamos a leer en esta oportunidad, pero le sugerimos que usted tome el tiempo para leerla. Levítico capítulo 7, versículos 11 al 38, es la más amplia de todas las instrucciones de las 5 ofrendas y es la última. Hay que entrar en el valor de las otras ofrendas antes que podamos gozarnos de la paz de Dios. Trataremos esto con más detalle en nuestro estudio del capítulo 7 de Levítico. Pero baste decir aquí que Aarón y sus hijos, los sacerdotes, recibieron su porción de la ofrenda de paz. El pecho habla del amor de Cristo por nosotros, y la espaldilla habla del poder y la fuerza de Cristo. Él es poderoso para salvarnos perpetuamente. Esta es nuestra porción en Cristo.
Amigo cristiano que nos escucha, ¿le oye usted a Él? ¿Le oye en su ofrenda de paz? Es nuestra oración que usted pueda escucharle en este día. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 3 de este libro de Levítico. Pasamos ahora al capítulo 4. El tema central de este capítulo es la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda es la primera de las ofrendas de olor no grato. Las tres ofrendas de olor grato que ya hemos estudiado manifiestan la persona de Cristo en todo su glorioso carácter, mientras que las dos ofrendas de olor no grato, que ahora estudiaremos, manifiestan la obra de Cristo en la cruz por el pecado. Veremos que la primera, o sea, la ofrenda por el pecado, habla del pecado como parte de nuestra naturaleza humana, mientras que la segunda, es decir, la ofrenda de transgresión, habla del pecado como un hecho. La verdad es que el hombre es pecador por naturaleza y es también pecador por lo que hace. Hace lo que hace debido a que es pecador por naturaleza. Este capítulo 4 de Levítico se dedica exclusivamente al tema de la ofrenda por el pecado, y aquí veremos algunas características notables de esta ofrenda que la separan de las otras ofrendas y la distinguen en su importancia. En primer lugar, tenemos aquí el relato bíblico más largo sobre una ofrenda, ya que es 2 veces más largo que cualquiera de los relatos de las otras 4 ofrendas. El relato del holocausto, por ejemplo, tiene 17 versículos. El de la ofrenda de alimento tiene 16 versículos. El de la ofrenda de paz tiene 17 versículos. El de la ofrenda de transgresión tiene 19 versículos. Pero este relato de la ofrenda por el pecado tiene 35 versículos. Es evidente entonces que el Espíritu de Dios le dio mucha importancia a esta ofrenda. Ahora, en segundo lugar, la ofrenda por el pecado era una ofrenda enteramente nueva. No hay constancia en ninguna parte de que antes hubiera una ofrenda por el pecado. No hay previa constancia de ella en las Escrituras. Ninguna nación pagana tenía algo que fuera siquiera semejante a esta ofrenda por el pecado. En tercer lugar, después que se dio la ley, llegó a ser la ofrenda más importante y la de mayor significado. El hecho es que el hombre era pecador antes que la ley fuese dada, pero realmente fue la ley lo que le reveló al hombre que era pecador. La ofrenda por el pecado era ofrecida durante todas las fiestas, de la Pascua, de Pentecostés, de las trompetas y de los tabernáculos. Era ofrecida también en el gran día de la expiación, o sea, el Yom Kippur. Esta ofrenda era lo que permitía la entrada del sacerdote al lugar santísimo. En cuarto lugar, la ofrenda por el pecado estableció un contraste con el holocausto, aunque ambas eran ofrecidas en el mismo lugar. Levítico 6, versículo 25 nos dice: «Habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima». Donde terminaba el holocausto, allí era donde la ofrenda por el pecado principiaba. El holocausto nos dice quién es Cristo, mientras que la ofrenda por el pecado nos dice lo que Cristo hizo. En el holocausto, Cristo satisface las demandas de las normas altas y santas de Dios. En cambio, en la ofrenda por el pecado, Cristo satisface las necesidades profundas y desesperadas del hombre. En el holocausto vemos lo precioso que es nuestro Señor Jesucristo, y en la ofrenda por el pecado vemos lo odioso que es el pecado. El holocausto era una ofrenda voluntaria, mientras que la ofrenda por el pecado era el resultado de un mandamiento. El holocausto subía, en cambio, la ofrenda por el pecado era derramada. Una ofrenda subía y la otra descendía. Veamos ahora un breve bosquejo de este capítulo 4 de Levítico. Como ya dijimos, el tema central de este capítulo es la ofrenda por el pecado. Y bajo este tema consideraremos los siguientes aspectos. En primer lugar, pecados por yerro, versículos 1 y 2. En segundo lugar, los pecados de los sacerdotes, versículos 3 al 12. En tercer lugar, los pecados de la congregación, versículos 13 al 21. En cuarto lugar, los pecados del jefe, versículos 22 al 26. En quinto lugar, pecados de las personas del pueblo, versículos 27 al 35. Y en sexto y último lugar, la ley de la ofrenda por el pecado,
que en realidad no aparece aquí en este capítulo 4, sino en el capítulo 6, versículos 24 al 30. Comencemos pues por los pecados por yerro, y leamos para ello los primeros 2 versículos de este capítulo 4 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, el énfasis aquí es sobre los pecados cometidos por yerro. Si un hombre pecaba voluntariamente y con premeditación, entonces esta ofrenda de nada le servía. El escritor a los Hebreos nos dice en su carta, capítulo 10, versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Esto enfatiza el hecho de que no hay salvación para la persona que voluntariamente rechaza a Jesucristo. El mismo escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 26 y 27, dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los pecados por yerro revelan la verdad fundamental de que el hombre es pecador por naturaleza. Amigo oyente, permítanos decirle que usted es pecador, bien sea que lo sepa o que no lo sepa. Usted es pecador por naturaleza, y yo también lo soy, y esta es la razón por la cual cometemos pecados. La actitud de Dios en cuanto al pecado no cambia, a pesar del transcurso del tiempo o los cambios en las costumbres de los hombres. Hacemos esas cosas que son contrarias a Dios porque es imposible que el hombre natural haga algo de por sí que le agrade a Dios. El hombre natural no tiene esa capacidad porque es pecador por naturaleza. Es necesario llamarle la atención al hombre en cuanto a estos pecados, pues el pecado es pecado, no importa quién lo cometa. La ofrenda por el pecado producía una convicción profunda de pecado. Esta convicción de la naturaleza imperfecta y pecaminosa del hombre es algo que resalta en toda la literatura de la humanidad. El profundo complejo de culpa del hombre tiene que ser diagnosticado antes que pueda prescribirse un remedio suficientemente adecuado. Escuche lo que dice el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Luego en el Salmo 51, versículo 4 dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto es lo que nosotros llamamos acostarse en el sofá del Señor Jesucristo, en lugar de ir a un psiquiatra. Muchas personas hoy en día que tienen un complejo de culpa van a los psicólogos. Uno creería que el psiquiatra o el psicólogo tiene alguna habilidad que la palabra de Dios no revela. Pero creemos que esto es falso porque la palabra de Dios, amigo oyente, contiene el remedio eficaz para el hombre de nuestros días. Y aquí tenemos que detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado. Quiere el Señor bendecirle copiosamente. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas.